En la mafia italoamericana no se moría, se pagaba. No había retiro, no había perdón y no existían las segundas oportunidades, solo lealtad o una muerte violenta. Los hombres que gobernaban imperios de crimen lo sabían bien. Tarde o temprano, alguien vendría por ellos. Algunos fueron traicionados por sus propios aliados, otros ejecutados en restaurantes llenos de gente, y varios simplemente desaparecieron sin dejar rastro como si nunca hubieran existido. Cada asesinato no fue solo un crimen, fue un mensaje escrito con balas, sangre y miedo, diseñado para humillar, advertir y cambiar el equilibrio del poder. Estas no son muertes cualquiera, son las 10 caídas más violentas de la mafia italoamericana, los finales más brutales de hombres que un día se creyeron intocables y terminaron pagando el precio. Iniciamos con la que parece tranquila, pero no lo fue. Angelo Bruno fue uno de los jefes más duraderos de la mafia italoamericana en Estados Unidos y la figura central de la familia criminal de Filadelfia durante más de 2 décadas. De origen siciliano, construyó su poder con un estilo muy distinto al de otros capos de su tiempo. Mientras muchos gobernaban a través del miedo y la violencia abierta, Bruno apostó por la negociación, la discreción y el equilibrio interno. Ese modo de liderazgo le valió el apodo de «El Don Gentil». Bajo su mando, la familia de Filadelfia se mantuvo relativamente estable y evitó guerras internas prolongadas. Las principales actividades de la organización fueron las apuestas ilegales, los préstamos usureros y la extorsión, negocios que generaban ingresos constantes sin atraer una atención excesiva de las autoridades. Bruno se destacó también por su firme rechazo al narcotráfico. Consideraba que las drogas traían demasiada violencia y presión policial y prohibió a sus hombres involucrarse directamente en ese negocio. Esta decisión, aunque prudente desde su punto de vista, comenzó a generar descontento entre algunos miembros que veían en el tráfico de drogas una oportunidad para aumentar ganancias y poder. Con el paso del tiempo, ese malestar fue creciendo. Para ciertos sectores de la organización, el liderazgo de Bruno parecía demasiado conservador. Lo acusaban de frenar la expansión del grupo y de beneficiar solo a su círculo más cercano. Aunque Bruno mantenía el control, las tensiones internas se acumulaban en silencio. A finales de la década de 1970, la estabilidad que había caracterizado su mandato comenzó a resquebrajarse. Las ambiciones personales y las disputas por dinero debilitaron la lealtad interna. En ese contexto, se fue gestando una conspiración que acabaría con su vida. El 21 de marzo de 1980, Angelo Bruno se encontraba sentado en su automóvil estacionado frente a su casa en Filadelfia. No estaba solo, lo acompañaba un colaborador cercano. La escena era cotidiana y no parecía peligrosa. Sin embargo, esa noche, el peligro estaba muy cerca. Un sicario se acercó al vehículo y disparó una escopeta a corta distancia, impactando directamente en la cabeza de Bruno. Murió en el acto, sin posibilidad de reaccionar. El ataque fue rápido, preciso y ejecutado desde muy cerca, lo que evidenció una traición interna cuidadosamente planeada. El asesinato de Angelo Bruno marcó el final de una era para la mafia de Filadelfia. Con su muerte, se rompió el equilibrio que había mantenido durante años y comenzó un periodo de caos, venganzas y luchas internas que dejó numerosos muertos. La organización entró en una etapa de inestabilidad que duraría varios años. Bruno quedó en la historia como un jefe que logró mantener la paz en un mundo dominado por la violencia, pero que terminó siendo víctima de las mismas tensiones internas que había tratado de contener. Su muerte demostró que, incluso en la mafia, la moderación puede ser vista como una debilidad cuando el poder y la ambición comienzan a imponerse. Philip Testa fue jefe de la mafia italoamericana de Filadelfia durante un periodo breve y tenso. Su liderazgo coincidió con una etapa de fuerte inestabilidad interna, y su muerte marcó uno de los episodios más violentos y decisivos en la historia de esa organización. Testa se formó dentro del crimen organizado local y ascendió por su lealtad y su carácter firme. Era conocido por su temperamento impredecible. A diferencia de otros líderes más calculadores, gobernaba con rigidez y desconfianza, lo que generó un clima de tensión constante dentro de la familia criminal. Su llegada al liderazgo
no se produjo en un contexto de orden, sino en medio de disputas internas y ambiciones enfrentadas. Testa asumió el mando sin un respaldo sólido y enfrentó resistencias desde el inicio. Su forma de ejercer el poder, basada en el control estricto y el castigo, profundizó las divisiones existentes. Con el paso del tiempo, varios miembros comenzaron a considerar que su liderazgo ponía en riesgo a toda la organización. Las discusiones por dinero y control de actividades ilegales se intensificaron y surgieron conspiraciones internas. En ese escenario, la decisión de eliminarlo tomó forma como una salida extrema a un conflicto que parecía no tener solución. El 15 de marzo de 1981, Testa se encontraba en su casa de Filadelfia. Sin que lo supiera, una bomba había sido colocada bajo el porche de la vivienda. El ataque fue cuidadosamente planificado y tenía un único objetivo: acabar con su vida de forma inmediata. Cuando Testa salió de su casa, el artefacto explosivo detonó. Murió en el acto, sin posibilidad de reacción. El uso de una bomba para asesinar a un jefe mafioso fue un hecho poco común dentro de la mafia y reflejó el nivel de fractura interna que atravesaba la organización en ese momento. La muerte de Philip no trajo estabilidad. Por el contrario, abrió un periodo aún más violento, caracterizado por enfrentamientos internos y asesinatos continuos. La familia criminal de Filadelfia entró en una etapa de desorden que duraría varios años. Philip Testa quedó en la historia como un ejemplo de cómo un liderazgo basado en el miedo puede acelerar la caída. Su muerte, directa y contundente, simbolizó el colapso del equilibrio interno y marcó uno de los puntos más críticos del crimen organizado italoamericano en Filadelfia. Sam Giancana fue una de las figuras más poderosas y controvertidas de la mafia en Estados Unidos. Durante las décadas de 1950 y 60, lideró la familia criminal de Chicago, conocida como The Outfit, una organización que, a diferencia de las familias de Nueva York, operaba con una estructura más centralizada y una fuerte influencia sobre la vida política y económica de la ciudad. Giancana no fue un jefe discreto. Su ambición y su necesidad de reconocimiento lo colocaron con frecuencia bajo los reflectores. Bajo su mando, la mafia de Chicago consolidó su control sobre el juego ilegal, la extorsión, los sindicatos y la corrupción institucional. Giancana supo moverse en ambientes de alto nivel, estableciendo vínculos con empresarios, dirigentes sindicales y figuras políticas influyentes. Esa cercanía con el poder le permitió expandir su autoridad y proteger los intereses de la organización, pero también aumentó su exposición pública y atrajo una atención constante de las autoridades. Con el paso del tiempo, su estilo comenzó a generar tensiones internas. Giancana era impulsivo, indisciplinado y poco respetuoso de los equilibrios que sostenían al crimen organizado. Sus decisiones personales y su conducta llamativa empezaron a ser vistas como una amenaza para la estabilidad de The Outfit. Otros líderes consideraban que había cruzado límites innecesarios y que su comportamiento podía comprometer acuerdos cuidadosamente construidos durante años. Esa pérdida de confianza tuvo consecuencias. A comienzos de la década de 1960, Giancana fue desplazado del liderazgo efectivo y quedó marginado del centro del poder. Aunque conservó prestigio y contactos, ya no tomaba las decisiones clave. Pasó largos periodos fuera del foco, mientras otros administraban la organización con mayor discreción. Sin embargo, su nombre volvió a adquirir peso cuando surgieron investigaciones federales sobre posibles vínculos entre la mafia, figuras políticas y operaciones secretas del gobierno estadounidense. Se esperaba que Giancana declarara ante un comité del Senado y su testimonio podía resultar incómodo para muchos. Aunque ya no era jefe, seguía siendo un hombre que sabía demasiado. Ese conocimiento lo convirtió en un riesgo. Para antiguos aliados y para quienes deseaban evitar escándalos, Giancana dejó de ser una figura del pasado y pasó a ser un problema presente. Su situación era frágil. Carecía del poder para protegerse, pero conservaba información que podía alterar viejos equilibrios. El 19 de junio de 1975, Sam Giancana se encontraba en el sótano de su casa, en Illinois. Estaba preparando una comida en un ambiente cotidiano, sin guardias ni señales de alarma. En ese momento, un sicario ingresó al lugar y le disparó varias veces a quemarropa.
Giancana recibió múltiples disparos, incluidos tiros en la cabeza y en la boca, y murió en el acto. No hubo forcejeo ni intento de huida. Todo indica que conocía o confiaba en su asesino, lo que sugiere una ejecución planeada con calma y precisión. El ataque fue silencioso, rápido y definitivo. Su asesinato cerró cualquier posibilidad de que declarara ante las autoridades y puso fin a una etapa en la que el crimen organizado de Chicago se había entrelazado profundamente con la política y el poder institucional. La muerte de Giancana fue interpretada como un ajuste final, destinado a eliminar a un hombre que ya no podía ser controlado. Sam Giancana quedó en la historia como un jefe ambicioso que alcanzó la cima, pero que perdió protección cuando dejó de ser útil. Su final dejó una lección clara dentro del mundo mafioso. El poder es temporal y el conocimiento, cuando se vuelve peligroso, puede ser una sentencia de muerte. Joe Maseria fue una de las figuras más poderosas y decisivas de los primeros años de la mafia ítalo-americana en Estados Unidos. De origen siciliano, se estableció en Nueva York y logró consolidar un dominio casi absoluto durante la década de 1920. En una época en la que el crimen organizado aún no estaba plenamente estructurado, Maseria se convirtió en el jefe más influyente de la ciudad. Su poder se basaba en el control de las apuestas ilegales, la extorsión y el contrabando, especialmente durante la ley seca. Gobernaba mediante la fuerza, exigiendo lealtad total y castigando sin contemplaciones cualquier desafío a su autoridad. Para muchos, representaba el modelo del jefe tradicional, autoritario y centralizado. Sin embargo, ese estilo comenzó a generar tensiones. A medida que la mafia crecía, surgió una nueva generación de líderes que consideraban que Maseria estaba anclado en el pasado. Su forma de gobernar era vista como rígida, personalista y poco eficiente para una organización que ya manejaba enormes intereses económicos. Ese conflicto interno desembocó en la Guerra Castellammarese, una sangrienta lucha entre facciones rivales que se prolongó durante varios años y dejó decenas de muertos. Aunque logró mantenerse en el poder durante gran parte del conflicto, su posición se fue debilitando progresivamente. Entre quienes comenzaron a cuestionarlo estaba Charles Lucky Luciano, uno de sus hombres de mayor confianza. Luciano entendía que la guerra estaba destruyendo a la organización y que para avanzar hacia una estructura más moderna y estable, Maseria debía ser eliminado. La traición comenzó a gestarse de manera silenciosa. Joe, confiado en su autoridad, no percibió el peligro. Seguía rodeándose de sus hombres y actuando como si su poder fuera incuestionable. Esa seguridad excesiva terminó siendo uno de sus mayores errores. El 15 de abril de 1931, Joe Maseria se encontraba en un restaurante de Coney Island, en Nueva York, jugando a las cartas. El ambiente era relajado y no mostraba signos de amenaza. Luciano, que lo acompañaba, se retiró del lugar con una excusa, dejándolo solo. Minutos después, varios sicarios armados ingresaron al restaurante. Se acercaron directamente a Maseria y abrieron fuego a corta distancia. Murió en el acto, abatido sobre la mesa de juego sin oportunidad de defenderse. El ataque fue rápido, preciso y ejecutado sin errores. El asesinato de Joe Maseria puso fin inmediato a la Guerra Castellammarese. Con su muerte, se cerró una etapa marcada por el liderazgo absoluto de un solo hombre y se abrió el camino hacia una reorganización completa de la mafia ítalo-americana. Tras su caída, se estableció un sistema más estructurado y colectivo con la creación de la comisión y el fin del cargo de jefe de jefes. La muerte de Maseria no solo eliminó a un líder, sino que transformó para siempre la forma en que operaba el crimen organizado en Estados Unidos. Joe quedó en la historia como un jefe poderoso que cayó no por un enemigo externo, sino por la traición interna. Su asesinato simbolizó el final de la vieja mafia y el nacimiento de una nueva era construida sobre el cálculo, la estrategia y un control más silencioso del poder. Joseph Crazy Joe Gallo fue una de las figuras más inestables y conflictivas de la mafia ítalo-americana en Nueva York.
integrante de la familia criminal Colombo, se destacó no solo por su violencia, sino por un carácter impredecible que chocaba con las reglas básicas del crimen organizado, un mundo construido sobre la obediencia, la jerarquía y el control interno. Desde joven, Gallo se ganó una reputación peligrosa. A diferencia de otros mafiosos que cultivaban la discreción, era impulsivo, provocador y abiertamente desafiante. Su conducta generó tensiones constantes dentro de la familia Colombo, en especial con su jefe, Joe Profaci, a quien acusaba de corrupción y de concentrar las ganancias en su propio beneficio. Estas acusaciones, sumadas a su comportamiento errático, lo colocaron rápidamente en el centro de los conflictos internos. A comienzos de la década de 1960, la situación estalló. Gallo y sus hermanos intentaron tomar el control de la familia por la fuerza, desatando una guerra interna que rompió el frágil equilibrio de la organización. El enfrentamiento dejó varios muertos y expuso públicamente las divisiones dentro de la familia Colombo. Aunque el intento de golpe fracasó, Crazy Joe consolidó su fama como un hombre temido, pero también como alguien imposible de disciplinar. Durante esos años pasó temporadas en prisión. Sin embargo, ni siquiera encarcelado dejó de ser un problema. Desde la cárcel seguía influyendo en el conflicto y manteniendo su postura desafiante. Al recuperar la libertad, lejos de moderarse, continuó actuando de manera imprevisible, ignorando acuerdos y mostrando un desprecio abierto por las normas tradicionales de la mafia. Para muchos líderes, su presencia se había convertido en un riesgo permanente. Con el tiempo, quedó claro que Joe no encajaba en un sistema que exigía control y lealtad. Su rebeldía, que al principio había sido tolerada por miedo o conveniencia, comenzó a verse como una amenaza directa al orden interno. La paciencia con él se agotó. El 7 de abril de 1972, Joseph Gallo celebraba su cumpleaños número 43 en un restaurante italiano del barrio de Little Italy, en Nueva York. La velada transcurría con normalidad, sin indicios de peligro. En ese contexto, varios hombres armados ingresaron al local y abrieron fuego directamente contra él. Recibió múltiples disparos. Herido de gravedad, intentó escapar saliendo del restaurante y avanzando por la calle, pero cayó a pocos metros del lugar. Fue trasladado al hospital, donde murió poco después. El ataque fue rápido, público y directo, una ejecución diseñada no solo para eliminarlo, sino para dejar un mensaje claro. Su asesinato puso fin a años de conflictos internos dentro de la familia Colombo y marcó el cierre definitivo de una etapa de inestabilidad. La muerte de Crazy Joe Gallo fue interpretada como una medida necesaria para restaurar el orden y reafirmar la autoridad. La historia de Joe dejó una enseñanza clara dentro del mundo mafioso. La violencia sin control y la rebeldía abierta podían otorgar notoriedad, pero también aceleraban el final. En la mafia, nadie estaba por encima de las reglas, y quienes las desafiaban de forma constante terminaban pagando el precio. A partir de aquí, el juego cambia. Albert Anastasia fue una de las figuras más temidas y decisivas de la mafia en Estados Unidos. De origen italiano y carácter violento, construyó su reputación dentro del crimen organizado a partir del uso directo de la fuerza. Fue uno de los principales impulsores de Murder, el grupo encargado de ejecutar asesinatos por encargo para distintas familias mafiosas, una estructura que convirtió el homicidio en una herramienta sistemática del poder criminal. Durante años, Anastasia ocupó una posición central en la familia criminal Mangano, que más tarde sería conocida como la familia Gambino. Su liderazgo no se apoyaba en la negociación ni en el consenso, sino en el miedo. Era conocido por su temperamento explosivo y por su disposición a eliminar sin vacilaciones a cualquiera que considerara una amenaza real o potencial. Esa brutalidad le permitió ascender rápidamente y mantenerse en la cima durante un largo periodo. A diferencia de otros jefes que preferían operar desde las sombras, Anastasia gobernaba de manera abierta y autoritaria. Su presencia imponía respeto inmediato, pero también generaba resentimiento. Muchos lo obedecían por temor más que por lealtad, una situación que, con el tiempo, comenzó a debilitar su posición. Su forma de ejercer el poder, eficaz a corto plazo, resultaba cada vez más peligrosa
para la estabilidad general del crimen organizado en Nueva York. Con el paso de los años, varios líderes mafiosos empezaron a verlo como un problema. Anastasia era impredecible, propenso a estallidos de violencia y poco dispuesto a adaptarse a un contexto en el que la discreción se volvía cada vez más necesaria. En una época en la que la comisión buscaba reducir los conflictos visibles y evitar la atención de las autoridades, su figura resultaba incómoda. A mediados de la década de 1950, su poder comenzó a erosionarse. Viejas alianzas se debilitaron y nuevas ambiciones surgieron dentro de su propia organización. En ese clima de desconfianza se fue gestando una conspiración silenciosa para eliminarlo y reorganizar el liderazgo sin su presencia. Anastasia, acostumbrado a dominar por el miedo, no percibió a tiempo el alcance de esa traición. El 25 de octubre de 1957, Albert Anastasia acudió a la barbería del hotel Park Sheraton, en Manhattan. Se sentó en la silla para un corte de pelo en un espacio público y aparentemente seguro. Mientras el barbero trabajaba, dos hombres armados ingresaron al local. Anastasia intentó reaccionar al verlos, pero no tuvo oportunidad. Los sicarios abrieron fuego de inmediato y le dispararon varias veces a corta distancia. Murió en el acto, frente a empleados y clientes que presenciaron la escena sin poder intervenir. Su cuerpo quedó tendido junto a la silla de la barbería en una imagen que se convertiría en una de las más conocidas y simbólicas de la historia del crimen organizado. El asesinato fue rápido y cuidadosamente calculado. No se trató solo de eliminar a un jefe, sino de enviar un mensaje claro. Incluso los hombres más temidos podían ser reemplazados cuando dejaban de servir al equilibrio interno. El asesinato de Albert Anastasia señaló un momento decisivo. El control, basado exclusivamente en la intimidación, fue reemplazado por una estructura más calculada y menos visible. El hombre que había construido su autoridad mediante la violencia terminó siendo víctima de un sistema que evolucionó sin él. Salvatore Maranzano fue uno de los primeros grandes jefes de la mafia ítalo-americana en Estados Unidos y una figura clave en la reorganización del crimen organizado en Nueva York. De origen siciliano, llegó al país con una visión clara de cómo debía funcionar la mafia, con disciplina estricta, jerarquía rígida y obediencia absoluta. Su ascenso se produjo en una etapa de profundas tensiones internas, cuando distintas facciones luchaban por el control del poder criminal. Durante los primeros años de la década de 1930, Maranzano logró consolidarse como uno de los líderes más influyentes. Su principal rival fue Joe Masseria, con quien mantuvo una guerra interna sangrienta que dejó numerosos muertos. Este conflicto, conocido como la Guerra Castellammarese, debilitó a toda la estructura mafiosa, pero finalmente terminó con la caída de Masseria. Tras la eliminación de su rival, Maranzano se proclamó jefe de jefes, un título que pretendía colocarlo por encima de todas las familias criminales. Su objetivo era imponer un orden centralizado, inspirado en el modelo tradicional de la mafia siciliana. Creía que solo una autoridad absoluta podía garantizar estabilidad y evitar futuras guerras internas. Sin embargo, ese proyecto generó un fuerte rechazo. Muchos líderes más jóvenes consideraban que su visión era autoritaria y poco adaptable a la realidad del crimen organizado en Estados Unidos. Además, su intento de concentrar todo el poder despertó sospechas y temores. Para varios capos, Salvatore no representaba una solución, sino una nueva amenaza. Entre quienes comenzaron a oponerse a su liderazgo se encontraba Lucky Luciano, una figura clave de la nueva generación. Luciano entendía que el futuro de la mafia debía basarse en la cooperación entre familias, no en la obediencia ciega a un solo jefe. Desde su perspectiva, Maranzano era un obstáculo para la estabilidad a largo plazo. Aunque ostentaba el título más alto, su control era frágil. Las tensiones crecían en silencio y las alianzas comenzaban a formarse a sus espaldas. Su liderazgo duró poco más de unos meses y su confianza en el cargo lo llevó a subestimar el peligro que lo rodeaba. El 10 de septiembre de 1931, Salvatore Maranzano se encontraba en su oficina en Nueva York. Ese día, un grupo de hombres ingresó al edificio fingiendo ser agentes del gobierno. Aprovechando la sorpresa, lograron acercarse sin levantar sospechas.
Una vez dentro, Salvatore fue desarmado y atacado de inmediato. Los asesinos lo apuñalaron y le dispararon, matándolo en el lugar. El ataque fue rápido, coordinado y sin margen de escape. No hubo negociación ni advertencia. Su muerte fue tan directa como definitiva. El asesinato de Maranzano puso fin inmediato a su intento de gobernar la mafia como una autoridad absoluta. Con él cayó también la idea del jefe de jefes como figura central. Su eliminación marcó el cierre de una etapa dominada por la ambición personal y abrió el camino a una nueva forma de organización. Tras su muerte, el crimen organizado adoptó un sistema más colectivo, basado en una comisión de líderes destinada a equilibrar el poder y evitar que un solo hombre lo controlara todo. Salvatore Maranzano quedó en la historia como un jefe que intentó imponer orden absoluto, pero que fue eliminado cuando ese orden se convirtió en una amenaza para los demás. Paul Castellano fue uno de los jefes más influyentes y controvertidos de la mafia. Lideró la familia criminal Gambino, una de las organizaciones más poderosas de Nueva York durante los años 70 y principios de los 80. A diferencia de muchos capos tradicionales, Castellano se consideraba a sí mismo un administrador y un hombre de negocios antes que un gángster de la calle. Su poder se basó en actividades de alto nivel como el fraude financiero, la infiltración en la industria de la construcción y el control de sindicatos. Castellano buscaba maximizar ganancias reduciendo la exposición pública y despreciaba el estilo violento y visible de otros líderes. Esa visión le permitió acumular una enorme fortuna, pero también lo fue alejando de las bases de su propia organización. Castellano llegó al liderazgo tras la muerte de Carlo Gambino, de quien era pariente cercano. Sin embargo, su nombramiento generó descontento inmediato. Muchos capitanes y soldados consideraban que había sido impuesto y que favorecía a su círculo personal. Con el tiempo, esa sensación de exclusión se transformó en resentimiento abierto. Su forma de gobernar profundizó el conflicto. Castellano evitaba el contacto directo con los hombres de la calle y tomaba decisiones desde su mansión en Staten Island. Para muchos miembros de la familia Gambino, el jefe se había desconectado de la realidad cotidiana del crimen organizado y había perdido la capacidad de generar lealtad real. A comienzos de la década de 1980, la presión aumentó. Las investigaciones federales avanzaban y dentro de la familia crecía la idea de que Castellano se había convertido en un riesgo. En ese contexto surgió la figura de John Gotti, quien representaba un liderazgo más cercano y tradicional y que comenzó a ganar apoyo entre los descontentos. La conspiración se fue consolidando en silencio. Castellano, confiado en su posición, no percibió la magnitud de la amenaza. Continuó con su rutina habitual, convencido de que su autoridad era incuestionable y de que nadie se atrevería a desafiarlo abiertamente. El 16 de diciembre de 1985, Paul Castellano se dirigía a una reunión en el restaurante Sparks Steakhouse, en Manhattan. Al llegar al lugar, descendió de su vehículo acompañado por su chofer y guardaespaldas. En ese momento, dos sicarios se acercaron y abrieron fuego a corta distancia. Castellano recibió múltiples disparos y murió en el acto, sin posibilidad de reaccionar. Su guardaespaldas también fue asesinado. El ataque ocurrió a plena luz del día, frente a testigos, y fue ejecutado con precisión absoluta. No se trató de un impulso, sino de una ejecución cuidadosamente planificada. El asesinato de Paul Castellano causó un impacto inmediato en el mundo criminal. La muerte pública del jefe de la familia Gambino marcó uno de los golpes más directos al equilibrio tradicional de la mafia italoamericana. El mensaje fue claro. El poder podía ser arrebatado incluso al hombre más rico e influyente si perdía el control interno. Tras su muerte, la familia Gambino entró en una nueva etapa bajo el liderazgo de John Gotti. El estilo empresarial de Castellano fue reemplazado por una figura más visible y carismática. Su caída quedó como ejemplo de cómo la falta de conexión con la propia organización podía ser tan peligrosa como un enemigo externo. Paul Castellano no murió por un error financiero ni por una traición menor, sino por el colapso de la lealtad que sostenía su poder. Su asesinato se convirtió en uno de los episodios más representativos de la violencia interna dentro de la mafia.
Carmine Galante fue una de las figuras más temidas y dominantes de la mafia en Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XX. Vinculado a la familia criminal Bonanno, Galante se destacó por su papel central en el tráfico internacional de heroína, un negocio que muchos jefes evitaban por el alto riesgo que implicaba, pero que él consideraba esencial para consolidar poder y riqueza. Desde sus primeros años dentro del crimen organizado, Galante mostró un carácter agresivo y una ambición marcada. Pasó largos periodos en prisión, pero lejos de debilitarlo, esas condenas reforzaron su reputación. Al salir, regresó con más influencia y con la determinación de controlar sectores clave del narcotráfico, especialmente las rutas que conectaban Estados Unidos con Europa y Canadá. A diferencia de otros líderes que actuaban con discreción, Carmine ejercía su autoridad de forma abierta, se movía rodeado de hombres armados y no ocultaba su control sobre el negocio de la droga. Esa visibilidad le permitió imponer respeto rápidamente, pero también generó temor y resentimiento dentro de su propia familia criminal y entre otras organizaciones mafiosas. Con el tiempo, comenzó a concentrar demasiado poder. Intentó gobernar la familia Bonanno sin compartir ganancias ni consultar decisiones importantes. Para muchos capitanes y soldados, su liderazgo se volvió opresivo. Además, su insistencia en expandir el narcotráfico aumentó la presión policial sobre toda la estructura, poniendo en riesgo a quienes no participaban directamente en ese negocio. Esa combinación de ambición, control absoluto y exposición pública terminó por unir a distintos sectores en su contra. Dentro de la familia Bonanno surgieron alianzas silenciosas y otros jefes mafiosos también comenzaron a verlo como una amenaza que debía ser eliminada para restablecer el equilibrio. El 12 de julio de 1979 se encontraba almorzando en el patio trasero de un restaurante italiano en Brooklyn. El lugar era abierto y aparentemente seguro. Sin previo aviso, varios sicarios armados ingresaron al patio y se dirigieron directamente hacia él. Los atacantes abrieron fuego a corta distancia. Carmine recibió múltiples disparos y murió en el acto, sin posibilidad de escapar. Dos de sus acompañantes también fueron asesinados. El ataque fue rápido, preciso y ejecutado a plena luz del día, dejando claro que se trataba de una decisión cuidadosamente planeada. La imagen de Galante muerto, con un cigarro aún en la boca, se difundió ampliamente y se convirtió en una de las escenas más reconocidas de la historia del crimen organizado. Su asesinato no solo eliminó a un líder, sino que envió un mensaje claro sobre los límites del poder dentro de la mafia. La muerte de Carmine Galante marcó el fin de su intento de dominio absoluto y permitió una reorganización interna dentro de la familia Bonanno. Su historia quedó como ejemplo de cómo el exceso de ambición y la falta de consenso podían llevar incluso a los hombres más temidos a una caída rápida y definitiva. Esta historia no termina como las demás. Roy DeMeo fue una de las figuras más violentas y perturbadoras de la mafia ítalo-americana. Integrante destacado de la familia criminal Gambino, no fue un jefe tradicional, pero sí uno de los ejecutores más temidos del crimen organizado. Su nombre quedó ligado a una cadena de asesinatos que marcó uno de los periodos más oscuros de la mafia en Nueva York. DeMeo lideró un grupo conocido como la Crew DeMeo, especializado en robos, extorsión y, sobre todo, asesinatos. Se le atribuye la responsabilidad directa o indirecta de decenas de muertes. A diferencia de otros mafiosos que delegaban la violencia, Roy participaba activamente en los homicidios, lo que lo convirtió en una figura particularmente peligrosa incluso para sus propios aliados. El grupo operaba con un método sistemático y frío. Las víctimas eran atraídas a un lugar controlado, donde eran asesinadas rápidamente y sus cuerpos eliminados para evitar rastros. Esta eficiencia criminal permitió a DeMeo ganar poder y respeto, pero también despertó miedo y desconfianza dentro de la propia familia Gambino. Con el paso del tiempo, ese miedo comenzó a volverse en su contra. Era impredecible, paranoico y cada vez más difícil de controlar. Además, la presión de las autoridades aumentaba y muchos dentro de la organización temían que su comportamiento atrajera una atención excesiva y pusiera en riesgo a toda la estructura. A comienzos de la década de 1980, su situación se volvió insostenible.
Él sabía que estaba bajo vigilancia y sospechaba que sus propios jefes podían decidir eliminarlo. Vivía armado, cambiaba rutinas y desconfiaba incluso de sus hombres más cercanos. El cazador comenzó a sentirse cazado. Finalmente, la decisión se tomó dentro de la familia Gambino. Roy DeMeo ya no era visto como un activo, sino como una amenaza. Su eliminación era considerada necesaria para preservar la estabilidad de la organización. El 10 de enero de 1983, Roy DeMeo fue encontrado muerto dentro del baúl de su automóvil, estacionado en Brooklyn. Había recibido múltiples disparos y su cuerpo mostraba signos claros de una ejecución planificada. No hubo enfrentamiento ni advertencia previa. Su muerte fue silenciosa y definitiva. A diferencia de otros asesinatos públicos, el de Roy se realizó de manera discreta, acorde al mismo método que él había utilizado contra tantas víctimas. El mensaje era claro. Incluso el hombre más violento podía ser eliminado sin ruido cuando dejaba de ser útil. Este asesinato marcó el final de una de las etapas más sangrientas dentro de la familia Gambino. Tras su muerte, su grupo fue desmantelado y muchos de sus colaboradores terminaron arrestados o asesinados. El legado de violencia que dejó atrás no fortaleció a la organización, sino que evidenció los límites del terror como herramienta de poder. Roy DeMeo quedó en la historia como un ejecutor extremo, temido por enemigos y aliados por igual. Su muerte simbolizó cómo la violencia descontrolada, lejos de garantizar protección, puede acelerar la caída incluso dentro del mundo criminal. Estas historias reflejan una misma realidad. Dentro de la mafia ítalo-americana, el poder nunca fue permanente. Las lealtades cambiaban, las ambiciones crecían y la violencia terminaba imponiendo sus propias reglas. Cada muerte marcó el final de un ciclo y el inicio de otro, dejando claro que ningún rango garantizaba seguridad. Más allá de los nombres y los cargos, todas estas trayectorias muestran cómo la traición, el miedo y la lucha interna fueron constantes. En ese mundo, sobrevivir era siempre temporal y el control solo duraba mientras otros lo permitieran. Este recorrido no habla solo de crímenes, sino de un sistema donde el poder se construía para perderse y donde, tarde o temprano, casi todos pagaban el mismo precio. Si te gustó este top de las muertes más violentas de gángsteres, no deberías perderte la historia de Al Capone: violencia, dinero y traición en su máxima expresión.